amor. El Padre nos dio gracia derramada en aquella cruz. Sacrificio en esa cruz fue el que nos rescató. Enviaste al mundo al Consolador, vida nos diste, Dios. Tu sacrificio en esa cruz fue el que nos rescató. Enviaste al mundo al Consolador, vida nos diste, Dios. Tu sacrificio en esa cruz fue el que nos rescató. Enviaste al mundo al Consolador, vida nos diste, Dios. Emmanuel, la vida y la verdad. Mi gran Señor, eres tú la salvación. Emmanuel, la vida y la verdad. Mi gran Señor, eres tú la salvación. Cuando una tormenta viene hacia mí, tú eres la paz que calma la tempestad. Cuando se oscurece a mi alrededor, tú eres la luz que guía mi vivir. Qué hermosa es tu majestad. Me has mostrado tu amor en la cruz, hermoso Señor.
gracia me dio libertad, hermoso Señor. Pecados cubren mi sed, en tu misericordia me esconderé. Y cuando no tenga más que ofrecer, tu Santo Espíritu me sostendrá. Cuán hermosa es tu majestad, me has mostrado tu amor en la cruz, hermoso Señor. Grande y fuerte, cautivado estoy por tu amor, hermoso Señor, tierno y santo. Al ver tu majestad, pues tu gracia me dio libertad, tu amor me hace cantar, pues Dios tu gracia me dio libertad, oh tu amor me hace cantar. Es tu majestad, me has mostrado tu amor en la cruz, hermoso Señor. Grande y fuerte, cautivado estoy por tu amor, hermoso Señor, tierno y santo, yo me postro al ver tu majestad, pues tu gracia me dio libertad, hermoso Señor. Hermoso Señor. Puedes ver temblar los montes y sentir el mar rugir cuando el pueblo del Mesías le proclama a su Señor. Puedes ver temblar los pueblos y escuchar su gran clamor cuando los perdidos llaman a Jesús el gran Señor. Y vemos cómo tú te mueves como un río en las naciones, todos se volverán a Cristo. Preparen el camino a nuestro Redentor.
Muy buenos días, mi hermano, qué bendición es poder estar junto a ti a través de este medio. Siempre es una bendición poder compartir la palabra. Y en este día, que es un día tan especial, en donde todos vamos a votar, tal vez tú ya lo hiciste. Y creo que para un hijo del Señor es tan importante el poder participar de las decisiones de nuestra nación. Es necesario, es crucial. El Señor nos manda desde el inicio del Génesis a sojuzgar. Y sojuzgar tiene también que ver con esto, con el poder dar una opinión, el poder decir, el poder hablar. Por lo tanto, te invito como iglesia a que podamos orar para iniciar la palabra del día de hoy, pedirle al Señor por nuestra nación, cual sea el resultado. Si gana el rechazo o gana el apruebo, el Señor, aún con cualquier resultado, va a obrar en medio de la iglesia. Pero ¿qué es lo que debe hacer la iglesia? ¿Qué es lo que necesita la iglesia? Es orar por nuestra nación. Es pedirle a Dios que Él ponga su mano, independiente del resultado, independiente de lo que ocurra el día de hoy. Tenemos que pedir constantemente. La palabra nos enseña a orar por nuestros gobernantes. Y muchas veces ocurren situaciones y cosas en nuestros países porque tal vez nuestra oración está muy enfocada en nosotros y no en el gobierno de nuestra nación. Amén. Vamos a orar. Cierra los ojos ahí y vamos a pedirle al Señor por el día de hoy y todo el tiempo que se avecina. Amén. Padre Santo, muchas gracias por tu bendición, por poder estar juntos. Gracias, Jesús, porque tú, Señor, estás con nosotros y en nosotros. Te rogamos, Señor, por nuestra nación, por este día, Señor, tan crucial que está ocurriendo el día de hoy. Esta votación, Señor, por la nueva constitución, si se aprueba o se rechaza. Yo te ruego, Dios, que tú pongas sabiduría en nosotros, en tus hijos, para poder votar, Señor, de acuerdo a lo que tú nos has enseñado, nos has planteado, lo que tú nos has hablado. Enséñanos, Señor, a votar con conciencia, Señor, sabiendo que este mundo, Señor, se pierde sin ti. Por lo tanto, Jesús, te rogamos por votar bajo tu palabra, bajo la acción de tu Espíritu, Señor. Te rogamos, Señor, por los meses, los días que vienen, Señor. Trae paz, Señor. Quita, Señor, toda violencia, todo mal de nuestro país. Te rogamos, Señor, por nuestro presidente, por nuestros gobernantes, Señor. Obra tú en ellos. Principalmente, Señor, muéstrate, Jesús, a sus vidas. Que ellos te conozcan a ti, Jesús, y que tengan sabiduría para gobernar, para poder, Señor, llevar a cabo toda esta constitución, Señor. Llevar a cabo, Señor, todo lo que se viene para nuestro país, con sabiduría, Señor, con orden, con vida, y que tu reino siga estableciéndose en nosotros. Ministramos tu bendición sobre esta palabra y el tiempo que se viene para nosotros como iglesia. Muchas gracias, Jesús. Amén. Amén. Te invito, mi hermano, a poder seguir orando, a pedirle al Señor que Él vaya manifestando su reino en nuestro país. Soy un convencido de esto. Creo que nosotros necesitamos orar por nuestra nación, por nuestros gobernantes, por nuestro presidente, por todos los que están en un cargo de gobierno, por sabiduría. Hay muchas decisiones que se toman en este nivel y el destino de nuestro país muchas veces está en manos de la oración. Amén. Así que te invito a poder tener este tiempo y disfrutar de la bendición del Señor. Amén. Vamos a ver la palabra del día de hoy. El Señor me ha inquietado en estas semanas para hablar acerca de la oración, de exactamente lo mismo que estamos haciendo con respecto a nuestro gobierno. Pero ¿qué es la oración? ¿Cómo funciona? Y cómo Dios puede responder a través de la oración. Amén. Eso es tan importante. Hace un tiempo atrás tuve la bendición de conocer a un apóstol que es de Indonesia, que se llama Eddie Leo, ese es su nombre. Tiene una de las iglesias más grandes del mundo. Y él decía que hacía una pregunta y decía, ¿qué hacía Dios? Y se refiere a la Trinidad de Dios. ¿Qué hacía Dios antes de que todo fuese creado? Porque la palabra dice que Dios siempre ha existido, pero este universo no. Este universo tuvo un inicio. ¿Qué había antes de eso? ¿Qué ocurría antes de eso? ¿Qué hacía Dios antes de que ocurriera este versículo en el Génesis que dice sea la luz?
¿Qué había antes? Antes de la nada. Este hermano decía que estaba la Trinidad de Dios. Y había algo que funcionaba desde la eternidad y hasta la eternidad, que era la comunión. El Padre, el Hijo y el Espíritu se comunicaban, se amaban, se sujetaban entre ellos, se buscaban. Esta comunión estaba llena y rodeada de amor entre ellos tres. Esta explicación daba este apóstol, que hablaba, ¿cierto?, con distintos textos. Cuando Jesús dice, por ejemplo, ustedes saben que yo estoy en el Padre desde antes de la fundación del mundo. Yo tengo comunión con el Espíritu desde antes de que la tierra fuese creada. La comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo entre los tres es eterna. Viene desde la eternidad, desde antes de la creación del mundo y va a durar por los siglos de los siglos. Por lo tanto, la comunión es algo eterno. El amarse, el buscarse, el estar juntos es algo que viene desde la eternidad. En aquel tiempo antiguo, cuando estaban solo ellos tres, ¿qué es lo que dijeron? Hagamos al hombre. Creemos un ambiente natural, y así se crea el universo. Creemos un ambiente para multiplicar este amor y esta comunión. Esta comunicación que nosotros tenemos desde la eternidad, y se crea al hombre y así la raza humana. Sabemos que el pecado dañó esta comunicación, pero el deseo de Dios siempre es de responder, siempre es el de hablar contigo. Esto es algo que Dios lo hizo desde el origen. No es que Dios quiso hablar con el hombre después del pecado, o va a querer hablar con el hombre en el futuro. No. Desde el origen, antes de que nosotros, la humanidad, fuese creada, Dios nos destinó para hablar con Él. Desde el origen, desde antes de que la tierra o el primer átomo fuese creado, Dios quiso hablar contigo. ¡Qué bendición! Por eso hay textos que están en la palabra, por ejemplo, que dice, clama a mí, y yo ¿qué voy a hacer? Dice el Señor, yo te responderé. Clama a mí, yo te responderé. El Señor sabe responder, sabe hablar. Y este es el deseo de Dios. Y quiero tomar algunos pasajes de la vida de Jesús. Jesús, como desde que inicia su ministerio hasta el final, fue un hombre de oración y búsqueda de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús desde la eternidad lo viene haciendo. No es que Dios necesitó orar para situaciones específicas. No es que Jesús buscó a Dios en momentos específicos, sino que el deseo de Jesús es estar siempre con el Padre, siempre, en todo tiempo, en todo momento con el Padre, el poder comunicarse con Él, comunicarse con el Espíritu Santo. Ellos tres han mantenido por siempre esta comunión de amor. Y por esto Jesús nos muestra el gran ejemplo. Cuando Él vino a esta tierra, Él siguió comunicándose con el Padre. Qué importante es la oración. Y entender lo que es la oración. Porque Jesús no acudía a Dios, si nosotros vemos los relatos, no acudía a Dios, al Padre, solamente cuando habían problemas, o cuando tenía que hacer algo, o cuando debía hacer un milagro. No acudía al Padre de esta manera, sino que estaba siempre en contacto con Él. Y creo que nosotros como hijos del Señor necesitamos esta manera de comunicación. Cuando tu oración, mi hermano, es una oración de petición. Señor, yo te pido por tal situación, te entrego el día, por ejemplo en la mañana, cuando tú te levantas y dices, Señor, yo te entrego este día para ti. Es tuyo, bendícelo, ayuda a mis hijos, a mis hijas, ayuda a mi esposa, a mi esposo. Te ruego, Señor, por todo lo que viene, y termino en oración, ¿cierto? Independiente del tiempo, termino en oración diciendo, amén, gracias, Señor, por tu bendición, ¿cierto? Y me voy al trabajo o a mis estudios, a donde quiera que deba ir. Esta es una oración, ¿cierto?, normal que ocurre en nuestras mañanas, pero te invito a dar un paso más allá. Te invito a subir un peldaño. Es la oración de Jesús. Jesús no se comunicaba solo con el Padre, no le decía solamente cosas a Él, sino que esperaba la respuesta del Padre. Jesús le hacía preguntas al Padre y el Padre respondía.
Jesús le mostraba lo que había ocurrido del día, tal como nosotros lo podemos hacer, pero también Jesús decía, respóndeme, Señor. Creo que eso es un peldaño más arriba en nuestra oración. Y yo te invito, mi hermano, a buscar oraciones con respuestas de Dios. Cuando Dios te habla, te transforma la vida, cambia la vida. No es tan solo un detalle, no es tan solo que Dios responde justo lo que preguntábamos, sino que trae una transformación a la vida. Si tú no has escuchado la voz de Dios, si tú no has escuchado la indicación de Dios, necesitas hacerlo. Esto transforma tu mentalidad, tu corazón, tu vida, hace resbalar y quitar el pecado de ti. Situaciones de carácter, problemas que están en nuestra mente, el Señor las saca y las elimina mediante la oración. Así que, mi hermano, yo quiero leer algunos textos con respecto a lo que Jesús hacía. La palabra dice que nosotros debemos andar como Jesús. Y andar como Jesús, lo principal es la comunión que tenía con el Padre. Esta misma comunión que tiene Jesús con el Padre debería replicarse. Debe replicarse siempre. Amén. Vamos a leer el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 21 y 22. Búscalo allí donde estás. Es Lucas, capítulo 3, 21 y 22. Este es el pasaje en donde Jesús va al bautismo. Es el inicio de su ministerio. Desde el bautismo en adelante, Jesús comienza su ministerio. ¿Amén? Así que quiero leértelo, Lucas 3, 21 y 22. Mira lo que dice. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué es lo que ocurrió? Ocurrió una respuesta de Dios. Cuando Jesús se bautiza, la voz de Dios aparece, ¿cierto? Y dice, este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Espíritu Santo desciende en forma corporal, como una paloma. No quiere decir que el Espíritu Santo sea una paloma, sino que toma forma de paloma y desciende y se posa sobre Jesús. Esta es la historia que nosotros conocemos, pero hay un detalle que uno tal vez no mira. ¿Qué es lo que dice? Dice, y orando Jesús, el cielo se abrió. Uno tiene la imagen del bautismo de Jesús, como que Jesús entra al agua, ¿cierto? Por medio de Juan, sale bautizado, y ahí se abre el cielo, desciende el Espíritu como paloma, ¿cierto? Y se abre la voz de Dios que dice esta expresión, ¿cierto? Pero nos falta un detalle. ¿Cuál era el detalle? Dice que Jesús fue bautizado, salió del agua, ¿y qué es lo que hizo? Comenzó a orar. Dice, orando Jesús. Cuando estaba orando, no sabemos el tiempo. Pudo haber sido al minuto, pudo haber sido a los 20 o a la hora, no lo sabemos. Jesús comenzó a orar, ¿y qué es lo que hace el Padre? Responde el Padre. No sé si Jesús haya pedido en su oración, Señor, muéstrate, habla y te ruego que tú vengas como paloma. No creo, no lo creo. Me da la impresión que Jesús empezó a orar por lo que se venía, por el tiempo que se venía, y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús. Entonces es tan importante, mis hermanos, esto, el decir, Señor, háblame, lléname, necesito tu toque y tu voz. Cuando mi oración es, gracias Señor por el día, por tu bendición, por lo que viene, bendigo a mis hijos, mi trabajo, en el nombre de Jesús, amén, me falta una parte vital. ¿Y cuál es? ¿Qué quieres tú, Señor? Háblame, dime, Señor, qué hacer, qué debo hacer. Opera mis oídos, Señor, para escuchar tu voz. Esto es algo muy importante, que necesitamos hacerlo en nuestra oración, porque Dios está presto, preparado y listo para responder. Es el deseo de Dios. No dudes jamás de esto. Si tú dices, tal vez Dios no me quiere hablar, no es verdad. Es una mentira del diablo. Si tú dices que Dios no me ha hablado nunca, así que no creo que pase, no es verdad. Es una mentira del diablo. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar. Hay milagros de Jesús que están expresados, ¿cierto?, en la palabra, están escritos. Pero siempre
había oración de Jesús detrás. Los milagros no se efectuaban solamente porque Jesús era Dios. Recordemos que Jesús se despojó de ser igual a Dios. Mucha gente dice esto, es que los milagros de Jesús ocurrieron porque Él era Dios. No, no es verdad. No es verdad. Jesús dice en la palabra, dice que todo lo que Él hace, dice, no sale ni de su mente ni de su interior, no sale de su esencia, sino que dice, yo hago lo que el Padre me dice, lo que el Espíritu Santo me dice que hacer. Y salía poder de Dios a través de Jesús. Jesús lo que hizo, recordemos que se despojó de su forma de Dios. Por lo tanto, estaba en una condición humana. Por eso Jesús oraba y buscaba. Para Él no era una carga orar, porque Él buscaba a Dios. Vamos a leer algunos milagros de Jesús. Si te recuerdas, Jesús, hay una historia muy conocida, que es que Jesús camina y anda por el mar. ¿Se recuerdan de eso? Que camina por sobre el mar. Vamos a leerla. Mateo 14, 22. Esta es una historia muy conocida, pero está el detalle de la oración. No es tan solo que Jesús dijo, quedé sin barca, ¿cierto? Los pescadores, los discípulos se fueron en la barca, voy a tener que ir caminando sobre el mar. No fue así. Veamos el texto. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Si se dan cuenta, Jesús comenzó a orar. Es como que Jesús iba al monte a orar y, si se dan cuenta, despedía a la multitud. Y Él decía, necesito un tiempo con Dios. Y tal vez que Dios en ese momento le decía, ahora ve tú y busca a los apóstoles. Muéstrales que la vida sobrenatural es posible. Pero ¿qué había antes? La oración. Dice, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Había, ¿cierto?, una tempestad terrible. Tal vez podían hundirse el barco de los apóstoles. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Cuando nosotros, mis hermanos, esperamos la respuesta de Dios, nuestra vida se vuelve sobrenatural. No pienses que esto es algo que solamente le pasa a Jesús. No, es que estas situaciones milagrosas eran de Jesús porque Él era Dios en la tierra. No, mis hermanos. La palabra nos dice que nosotros debemos andar como Jesús. Tal vez que el destino nuestro no sea caminar por sobre el mar, pero sí una vida sobrenatural. Eso sí, es muy necesario, mis hermanos, que nosotros vivamos una vida sobrenatural. Pero esto se logra con comunicación con Dios. Pero no tan solo con orar y hablarle a Dios, sino con esperar su respuesta. Si tú piensas, vuelvo a decir, que Dios no te habla o no te quiere hablar, es una mentira de Satanás. Tú necesitas la respuesta del Señor. Señor, háblame, dime, esfuérzate en buscar la respuesta de Dios, porque ahí la vida se vuelve sobrenatural. Está el texto cuando Jesús llama a los 12 apóstoles. Yo me imaginaba, antes de conocer estos detalles de la oración de Jesús, yo me imaginaba que Jesús iba andando tal vez por la orilla de este mar y el Espíritu Santo le hablaba y le decía, ve tú, dile a esos que están allí que echen la red hacia el otro lado y llámalos como apóstoles. Después iba a haber un cobrador de impuestos en el centro de la ciudad, iba caminando Jesús y de repente, ¿cierto?, venía una inspiración de Dios y le decía, habla y dile a tal persona. Eso puede ser, pero vamos a leer el texto. Vamos a ver qué es lo que ocurrió antes de que Jesús llamara a los 12. Esto es Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. Aquí está el llamamiento de los apóstoles. Lucas 6, 12. Vamos a leerlo. Dice, en aquellos días fue Jesús al monte a orar. Así parte el texto del llamamiento de los 12. ¿Se dan cuenta que Jesús oraba en todo el tiempo? No es que Jesús decía, no, yo tengo una comunión directa, así que yo oro, digamos, simplemente en la rutina del día. No, Jesús se apartaba.
en aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariotes, que le llegó a traicionar. Este texto que nosotros leemos acá muestra, ¿cierto?, cuando Jesús llama a los 12. Pero el detalle, ¿cuál era? Que estuvo orando. A mí me da la impresión, no es que está aquí, pero me da la impresión que Jesús estaba orando al Padre, continúa orando, y viene el Padre. Y que le dice: hijo, hay que ir a buscar a 12 personas. Vas a ir caminando por el mar y yo te voy a indicar quiénes son. Les vas a decir X cosas. Vas a encontrar otro en otro lugar. Vas a encontrar otro. Y así empieza a llamar a Jesús. Pero ¿en qué momento Dios le dijo esta indicación? Cuando estaba orando en el monte. Cuando estaba orando allí, solo, en la noche a Dios. Por eso yo te hago un llamado. ¿Cómo están tus tiempos con Dios? ¿Son cortitos? ¿Son más largos? ¿A qué hora los haces? Todos estos momentos de oración necesitan un ingrediente que espero que no lo saltes de tu vida, que es: Señor, dime, háblame. Háblame. Una oración sin respuesta de Dios es una oración anómala, una oración extraña, una oración que no es parte de la vida de un hijo del Señor. La oración, vuelvo a decir, como dijimos al principio, es comunión. Es comunión, no es un monólogo. No es el monólogo de una persona hablándole a un oyente. Es un diálogo, mis hermanos. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si una oración no tiene fe, no agrada a Dios. Eso dice la palabra. Sin fe es imposible. No dice que es difícil. Es imposible agradar a Dios. Sin fe no se puede agradar a Dios. Por lo tanto, tu oración debe tener fe. Señor, háblame. Háblame, Señor. Dime, Jesús. Si tú dudas que Dios te puede hablar, es una oración que no tiene fe. Busca a Dios. Busca la respuesta del Señor. Háblame, Señor. Háblame. Y no te canses en esperar la respuesta del Señor. Amén. Es tan importante que el Señor responde. Otro ejemplo de la vida de Jesús está en Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Jesús ya estaba con sus discípulos y estaba orando. Estaba orando y Dios lo manda, ¿cierto?, a traer revelación a estos mismos discípulos que llama también por revelación de Dios. Marcos 1:35, mire lo que dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Todos los relatos de las cosas sobrenaturales de Jesús parten de esta manera. Y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y en toda Galilea y echaba fuera demonios. Todo el poder de Jesús radicaba en la oración. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que el Señor entregue poder? Para tus hijos, tu familia, para otros. ¿Quieres ser usado por Dios? Necesitas orar. Pero por sobre todo la respuesta de Dios. Por sobre todo que tu oración tenga este ingrediente: Señor, háblame, dime qué hacer. Dime, Señor, cómo actuar, qué decir. Dime, Señor, en el caso del día de hoy, háblame, Señor, por qué votar con respecto a esta nueva constitución. Si estás, ¿cierto?, en la duda, dile al Señor, el Señor puede responder. La oración con fe, mi hermano, responde. Siempre Jesús, siempre Él oraba. En todo tiempo el Señor direccionó a sus discípulos, pero antes de darles una dirección, ¿qué es lo que hizo el Señor?
fue al monte a orar muy temprano. La oración de Jesús con el Padre era vital. Lucas capítulo 5:15 muestra lo que Dios hacía siempre con Jesús, lo que Jesús buscaba siempre, continuamente. Este es un texto que no habla de una ocasión, sino del estilo de vida de Jesús. Lucas 5:15 dice lo siguiente: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Esto es tan importante verlo, mi hermano, porque muchas veces nosotros vamos a la gente y apartamos a Dios. Por estar en la gente, por estar en las cosas, y a veces cosas de Dios, apartamos a Dios. Pero Jesús es al revés. La gente no buscaba pasar un buen rato con Jesús, buscaba la sanidad, buscaba sanarse de enfermedades, buscaba oírle. Imagínate tú, un hijo del Señor, que venga gente a buscar de ti, que venga gente a pedirte sanidad. Por favor, necesito de ti. ¿Qué haría uno? Ok, vamos, oremos, estemos. Era tanta la gente, pero ¿cuál era la conducta de Jesús? Se apartaba, dice. Dejaba a la gente, iba a lugares desiertos, porque allí podía estar tranquilo a orar con Jesús. Es extraño eso. Tu búsqueda debe ser de esta misma manera. Muchas veces apartarte de lugares, de situaciones que te dificultan de Dios, para ir en pos de Dios. Si ocurre lo contrario, transfórmalo. Necesitamos vivir de esta manera. Ya, de nuevo. Tu búsqueda de Dios tiene que ser de esta misma manera. Buscar lugares para estar con Dios. Si tu trabajo, si tu servicio, si todo lo que tú estás haciendo te dificulta los tiempos del Señor, busca lugares. Tal vez haz como Jesús, apártate para buscar tiempos con Dios. Es necesario poder vivir una vida de comunión con el Señor. Amén. Vamos a leer otro texto. Cuando Jesús termina su vida en la cruz. El último momento de la cruz podríamos decir que es el momento más terrible de Jesús. Y vamos a leerlo en Lucas 23:44. Jesús estaba allí en la cruz. Jesús estaba con dolor entregando su vida. Y vamos a ver la última expresión de Jesús. Recordemos que Jesús le habló a Juan, le habló a su madre. Y vamos a leer lo que dice Lucas 23:44. Dice: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció. Y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La última expresión de la vida de Jesús fue dirigida al Padre. Lo último que salió de su boca fue al Padre. Esta es la vida de Jesús, una vida de comunión constante, una vida que no tan solo buscaba a Dios para sus necesidades, sus situaciones específicas, sino que buscaba a Dios en todo tiempo. ¿Cuánto nos falta para llegar a este nivel? Busquemos, mis hermanos, busquemos del Señor. A mí personalmente aún me falta más. Necesitamos buscar de Dios. Que lo primero de nuestra vida, mis hermanos, sea Dios. Lo primero, por sobre todas las cosas, necesitamos buscar a Dios. Tenemos que hacerlo, porque fuimos creados para esto. Nuestra vida fue hecha para esto. Lo último que dijo Jesús fue una oración. Y lo primero que dijo al inicio de su ministerio fue una oración al Padre. Necesitamos, mis hermanos, buscar de Dios. Necesitamos tener tiempos con el Señor. Amén. Vamos a orar, a pedirle al Señor que el Señor pueda hablarnos, pueda tener estos tiempos con nosotros. Pero lo más importante no es que Él pueda tenerlos, sino que nosotros podamos tener tiempos con Él. Porque Dios está preparado y listo para responder, pero necesitamos buscarle. Amén.
Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu bendición, por poder estar juntos, tener este tiempo, Señor. Obra tú, Jesús, en tus hijos que están escuchando esta administración. Yo ministro, Señor, tu revelación sobre ellos. Voz tuya para tus hijos. En el nombre de Jesús declaramos, Señor, tu bendición. Obra tú en ellos. Yo te ruego, Jesús, que tú traigas más gloria. Más gloria, Señor, para ellos. En el nombre de Jesús, Señor, que este día, Padre amado, sea marcado por ti, por tu reino, Señor. Obra tú, Jesús, en nuestra nación. Háblale, Señor, a cada hijo, Señor, que va hoy a votar, o si ya votó, Señor, habla tú, Jesús. Sigue hablando, Señor, obra en nuestra nación, en nuestros gobernantes, Señor, en los meses, los años que vienen, en el futuro, Señor, de nuestra nación, Padre amado. Tú has puesto la nación en nuestras manos para orar, para pedirte a ti que tú seas, Señor, el que gobierne, Padre amado. En el nombre de Jesús ministramos bendición y gracia sobre tus hijos e hijas en el día de hoy. Te amamos y te bendecimos. Muchas gracias, Señor. Amén. 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 Que el Señor siga obrando, bendiciendo tu vida, que el Señor siga trabajando en tu corazón, pero lo más importante, busca al Señor. La palabra dice, búscale mientras puede ser hallado. Y el Señor está listo para que tú lo encuentres. Amén. Muchas bendiciones.